Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer sobre la teoría de Reuter. Los integrantes son Leticia Mendoza Sagua, Maritza Espinosa Choquesa, Lourdes Luque Quispe, Beanet Ticona Vargas, Lady Aquino Mamani y mi persona, Daniela Mamani Coronel. Biografía de Julian Reuter. Julian Reuter nació el 22 de octubre de 1916 en Brooklyn, Nueva York, como el tercer hijo de padres inmigrantes judíos. Su padre era dueño de un negocio exitoso hasta la Gran Depresión, la cual influiría en Reuter para estar alerta sobre las injusticias sociales y los efectos del contexto en las personas. El psicólogo estadounidense falleció a los 97 años de edad. Se interesó por la psicología a través del psicoanálisis luego de leer escritos y libros de Sigmund Freud y Alfred Adler. En cuanto a sus estudios, asistió al Brooklyn College en 1933, donde obtuvo su título universitario. Se especializó en química a pesar de que encontró que la psicología era más fascinante, debido al hecho de que había más oportunidades de ganar dinero mientras la economía fallaba. Mientras estudiaba en Brooklyn College, Wood y Solomon Asch, profesores de la universidad, influyeron en su desarrollo como psicólogo. Luego de graduarse, Reuter empieza a estudiar en la Universidad de Iowa, donde le imparte clases Kurt Lewin. Después de obtener su maestría, Reuter asiste a un internado en psicología clínica en el Hospital Estatal de Western en Massachusetts. Y en 1939 comienza su doctorado trabajando en la Universidad de Indiana. Completa su disertación y se gradúa en el año 1941. Reuter empieza su vida laboral luego de obtener su doctorado, sirviendo y trabajando en la Armada estadounidense y en la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, como psicólogo y asesor del personal de ejército. Luego fue a la Universidad Estatal de Ohio, donde enseñó y se desempeñó como presidente del programa de psicología clínica y fue influenciado por George Kelly, que también trabajaba en la misma universidad. Aportes y reconocimientos. En 1964, Reuter publica el que sería su libro más conocido, titulado Aprendizaje Social y Psicología Clínica. Después de eso, trabajó en la Universidad de Connecticut, donde dedicó toda su carrera y dio a conocer su teoría del locus de control en el año 1966. Reuter también fue presidente de la División de Psicología Social y de la Personalidad, al igual que de Psicología Clínica de la Asociación Americana de Psicólogos. En 1989 recibe el premio de distinguida contribución científica de esta misma asociación. Al mismo tiempo, también es reconocido como uno de los psicólogos más influyentes en el siglo XX. Buenos días, compañeros, profesora. A mí me tocó hablar sobre la teoría de aprendizaje social de Julian Reuter. Julian Reuter establece que la conducta que el ser humano exhibe en su vida cotidiana, esta es a la vez adquirida a través de la experiencia social, eh, en todo el ámbito, ¿no? Donde la persona se desenvuelve, ¿no? En el trabajo, en los estudios, en el hogar, ¿no? Y estos patrones de conducta dependen de la interacción que mantengamos con el medio, la cual se lleva a cabo a gran medida a través de la vinculación con estas personas, ¿no? Con nuestros semejantes, para así nosotros lograr
nuestros objetivos que necesitamos, ¿no? De la participación de las personas, de las demás personas, ¿no? Nos dice también que esta teoría sería denominada por el autor como la teoría social, teoría del aprendizaje social y también a la vez el cognitivo. Además también nos dice que aprendemos mediante las consecuencias de las conductas, ¿no? De otros, de todo aquello que otras personas quizá hagan. Entonces para nosotros esto es como un aprendizaje más, ¿no? A la vez también obteniendo el aprendizaje visual, ¿no? En la visualización, ¿no? Ahí es nosotros donde aprendemos y afectando estos conocimientos a la propia conducta, ¿no? Con el fin de que los resultados, estos resultados obtenidos por otros puedan ser replicados por nosotros mismos o reforzados, mejorados, ¿no? También nos dice que se trata de una teoría realizada en un momento de la historia en que la corriente predominante era el conductismo, cosa que era visible en los términos y estructuras de pensamientos utilizados. Sin embargo, Reuter va más allá, considerando al contrario, que el conductismo, que los actos mentales sí son estudiables y objetivamente, y considera el pensamiento, la imaginación, la evocación, la intencionalidad y otros aspectos vinculados a la cognición y la emoción como conductas encubiertas. Toda conducta está mediada socialmente y la sociedad también a la vez nos proporciona este refuerzo, ¿no? Son refuerzos o castigos en base a estas cuyas nosotros también aprendemos, ¿no? Dichas consecuencias también que se lleva a cabo. Bueno, según Reuter también nos dice que la expectativa se construye con base a experiencias pasadas que pueden generar una consecuencia satisfactoria o también a la vez insatisfactoria, ¿no? Es decir, que cuando una persona se le presenta, por decir, una situación similar a la que ha vivido ya en el pasado, esta persona espera que le suceda lo mismo que ocurrió en esa ocasión. Entonces, por consiguiente, su libertad de movimiento se ve como restringida y la expectativa se refuerza cada vez que el sujeto obtiene la misma consecuencia, ¿no? Y bueno, también nos habló sobre que al tomar el autor, que al tomar la consideración de desempeño, comportamiento como la manifestación del aprendizaje, se distancia de las explicaciones asociacionistas al sustentar los factores que éstas intervienen el dicho desempeño, ¿no? Reuter también nos indicó que identificó como 4, las cuales sería uno de ellos el potencial de conducta, que nos dice que aquí se refiere a la base biológica y genética, que esto hace posible que el determinado aprendizaje pueda ser enseñado, ¿no? A bailar, por decir un ejemplo, que un perro baile o hacer algo que nosotros llamamos como bailar, ¿no? Pero esto no puede enseñarle a tocar el piano o quizá no puede enseñarle a leer porque él ya nació sin ese potencial. Otro sería el valor del reforzador, que esta es la importancia que el sujeto concede a determinada consecuencia de su acción, ¿no? También tenemos la expectativa. Como su nombre lo indica, es aquello que el sujeto espera, ¿no? Que la persona espera, ¿no? A consecuencia de algún desempeño o de algo que haya hecho. Entonces también tenemos la situación psicológica. Aquí no se refiere a cómo el sujeto percibe la situación o como el contexto en que va a manifestar un desempeño. Por decir, una niña que suele recitar sin ningún problema
o un poema ante sus padres, al hacer este acto cultural lo olvida. Prosiguiendo con la exposición, para Reuter, el ser humano tiene una serie de necesidades tanto básicas y como las generales a nivel psicológico que se debe intentar suplir si se pretende, ¿no?, de alguna manera mantener un estado de bienestar. De todas estas, a nivel social, podemos encontrar varias con una importante carga emocional y pues lo cual influye, ¿no?, en la capacidad de la gratificación e incluso también en el hecho de percibir, ¿no?, el entorno de una manera casi determinada. Y a continuación les voy a hablar de estas necesidades. Tenemos a la primera necesidad, la necesidad del reconocimiento. Pues se entiende como tal, ¿no? Esta necesidad se hace referencia a los logros u objetivos alcanzados que son valorados, ¿no?, de algún modo por el medio social, o sea, nuestro entorno que nos rodea. La valoración supone por sí mismo también, a su vez, ¿no?, un reforzador que puede estimular hasta cierto punto nuestra conducta. En segundo lugar, tenemos lo que tiene que ver con la necesidad de dominación o liderazgo. Ello se trata del conocimiento del propio poder que se puede ejercer sobre los demás. Ello es, pues, no establecer relaciones de influencia en la cual otras reaccionen a nuestras conductas o a nuestro favor, en pocas palabras. Y la tercera necesidad, encontramos lo que es la necesidad de la independencia, la cual está estrechamente vinculada a lo que tiene que ver con el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Lo cual se trata de tener control sobre nuestros propios actos, a la vez también de ser capaces de poder modificar el ambiente y de tener una repercusión en las situaciones en las que vivimos. Y como la cuarta necesidad tenemos a la necesidad de afecto. Eso tiene que ver, ¿no? Esa necesidad tiene que ver con el hecho de podernos sentir, pues, amados y a la misma vez valorados por nuestros semejantes. Y esto es, pues, una de las necesidades muy generales, básicas del ser humano como ser gregario, ¿no? Como en la quinta necesidad tenemos lo que tiene que ver con la necesidad de protección, la cual es, pues, ¿no?, la posibilidad de poder contar con los demás y a la vez también sentir, ¿no?, que se nos proteja y ayudarnos, ¿no?, en caso de alguna necesidad que tengamos. Por último, tenemos a lo que tiene que ver con la necesidad de bienestar físico. Ello, pues, se trata de la necesidad de poder satisfacer todas nuestras necesidades básicas y a la misma vez la obtención del placer, gratificación por medios como tiene que ver con la alimentación, el sueño, a la misma vez también, ¿no? Lo cual se hace referencia a Rotter, que tiene que ver con la vinculación social o las relaciones sexuales. Del mismo modo también entra dentro de esta necesidad lo que es la evitación del displacer. Bueno, continuando, hablaremos de los conceptos básicos justamente de la teoría de Julian Rotter. Para explicar cómo funciona justamente la personalidad, Rotter nos propone justamente 4 conceptos primarios o también básicos que justamente se van a interrelacionar entre sí. El primero es justamente el potencial conductual. Este va a ser la motivación a actuar. Esta hace referencia a que la posibilidad en que justamente un comportamiento concreto va a ocurrir justamente en una situación determinada. O también se le puede decir como un potencial de conducta que va a depender. Ahora, Rotter justamente usa el término de conducta justamente en un sentido amplio para justamente referirse a una clase grande de respuestas que incluyen los movimientos manifiestos y justamente las expresiones verbales y las reacciones cognitivas y emocionales que va a tener justamente el ser humano. Ahora, puede que ésta sea directamente observable o también encubierta de la situación y justamente también a las preferencias de esta conducta en el repertorio justamente disponible.
Estos aspectos se han aprendido justamente a lo largo de la historia vital del ser humano y pues en cuanto a la elección concreta en que dependerá en base justamente a sus aprendizajes que ya llevaron a cabo anteriormente. Ahora, cualquier situación determinada, un individuo podría reaccionar en una cantidad de formas diferentes. En este caso, la conducta potencial, que es más específica, tanto para la conducta particular como para el razonamiento relacionado. Por lo tanto, debemos saber que en cuanto el objetivo está relacionado a la conducta, antes de poder decir cuánta probabilidad hay de que ocurra justamente esta conducta. En este caso, en las conductas cubiertas, al igual que las manifiestas, pueden ser justamente observadas y medidas y se puede pues predecir su probabilidad. Ahora, pueden ser inferidas a partir de las conductas manifiestas. Cuando un individuo emplea más tiempo para responder por ejemplo, una determinada pregunta, puede ser considerado como que está tratando de evaluar las situaciones, las soluciones que está buscando como alternativas. Rother cree que justamente los principios que gobiernan justamente a las conductas cubiertas son las mismas que que podrían aplicar en cualquier conducta observable. La segunda es la expectativa, o también puede decir el papel de expectativa. La expectativa se refiere justamente, como dice la diapo, a las anticipaciones subjetivas de los individuos acerca de los resultados de su conducta. Ahora, ¿qué quiere decir? Que las expectativas sobre el resultado de nuestra conducta van a ser un elemento tan fundamental a la hora de llevarse a cabo o no llevarse a cabo. Cuando el ser humano vive, por ejemplo, una situación determinada en un momento dado, tiende justamente a comparar con situaciones anteriores que ya ha vivido y pues que sean justamente semejantes a lo que ya vivió. Entonces, esto es con la finalidad de predecir un resultado concreto de acuerdo justamente al comportamiento que espera que sea predicho. Por ejemplo, ¿cuál espera que sea la respuesta en este caso de un niño que será el resultado de su berrinche? La respuesta a esta pregunta influirá justamente en la probabilidad que ocurra un berrinche. Cuando las expectativas están basadas en la experiencia previa, como decíamos, un individuo se ha desempeñado bien de una manera pues más consistente en comunicación o en matemáticas y espera justamente obtener buenos resultados en los cursos que justamente nombramos, ¿no? Sea matemática o comunicación, que sean subsecuentes, ¿no? Ahora, la expectativa va a ser una estimación subjetiva que va a tender a reflejar la forma en que una persona siente respecto a un tema. Por consiguiente, no por una fuerza está basada, sino en sí es en todos los datos objetivos pertinentes, ni es por una necesidad de estimación verdadera. Pero hay que decir que lo principal y más determinante a la hora justamente de explicar la conducta es la expectativa de tener si se va a tener éxito o no se va a tener éxito en este caso. Así que le doy pase a mi compañera, gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Yo seguiré con los dos últimos puntos de la motivación a actuar. Previo a esto, les quiero comentar un poco más sobre la teoría de Rother. Bueno, esa teoría tiene un enfoque social, ya que Rother, para él, no todo nuestro conocimiento es previo o es innato, sino que nosotros aprendemos a través de la sociedad y de la cultura a la cual pertenecemos. Esto es lo que nos ha enseñado a aprender a comer de una forma concreta, a desplazarnos de una determinada manera o interactuar con nuestros semejantes según la situación y el contexto. Existe una gran variedad de teorías que se centran en este hecho, desde muy diversas perspectivas, como la famosa teoría de Albert Bandura. Pero previo a este autor ha existido Julian Rother, quien denomina su teoría como la teoría del aprendizaje social. Ahora les quiero comentar sobre los dos últimos puntos de la motivación a actuar. Faltaría evaluación de lo que se espera, el valor del esfuerzo. Otro de los principales factores que nos llevan a comportarnos de una determinada manera se vincula a la evaluación y el nivel de deseo que nos despiertan las consecuencias de dicha actuación. Podemos colocar como una especie de fórmula. A mayor deseabilidad del reforzador para el sujeto, mayor probabilidad de intentar llevar a cabo una conducta para obtenerlo. Pongamos un ejemplo de que mi deseo sea ser el primer puesto.
Entonces, mi conducta que yo debo repetir y repetir y repetir para poder obtener mi deseo es estudiar todos los días. Haciendo esa regla podemos hacer varios ejemplos más. Ahora, como tercer punto, de la motivación a actuar, tenemos la situación psicológica. El contexto en que el sujeto se sitúa en el momento de actuar es también una parte imprescindible a la hora de seleccionar una conducta concreta. Según la situación, van a haber unas consecuencias determinadas por una u otra conducta. Las condiciones del contexto, juntamente con nuestra valoración de la situación y nuestras posibilidades, van a variar el comportamiento del sujeto. Le doy paso a mi siguiente compañera. Buenos días, mi nombre es Maritza Espinosa Choquesa y yo les voy a hablar acerca de lo que es la personalidad y el locus de control. Una de las aportaciones más relevantes de la teoría del aprendizaje social es la de Rother. Rother aporta que es la idea de lo que es el locus de control como elemento fundamental de la personalidad. Para este autor, para Rother, la personalidad se entiende principalmente como el uso de la conducta como como un medio, más que todo para alcanzar nuestras metas a partir de lo que hemos aprendido. Y también es el deseo de obtener sus objetivos. Ello es lo que provoca que tendamos nosotros a actuar de determinada manera, más o menos establemente en el tiempo y a través de lo que son las situaciones que pasamos. Así es, la personalidad también es algo aprendido para este autor. Ahora les voy a explicar un poco acerca de lo que es el locus de control en la siguiente diapositiva. Bien, el locus de control se plantea como la expectativa del individuo respecto a su grado de control en la obtención del reforzamiento en sí. Para poderlo entender mejor, concretamente se entiende por la valoración subjetiva por parte de lo que es el sujeto, que es lo que hace que nuestra conducta obtenga o no unos resultados determinados. Así algunas personas piensan o pueden creer que la propia conducta les genera una ganancia o una evitación de pérdida, con lo que van a tender a actuar en mayor medida, a ser, por ejemplo, más independientes y a valorarse de manera más positiva. Se trata de aquellos individuos, más que todos, que tienen un locus de control interno. Ahora, también, por otro lado, existe lo que son las personas que tienen lo que es el locus de control externo. En estas tienden a pensar que la presencia de un refuerzo específico o de unos resultados concretos no están vinculados a la propia conducta, sino al azar. Así, estas personas piensan que su actuación o su conducta no tienen efectos, lo cual provoca que actúen en menor medida y no lleven a cabo lo que son los comportamientos pretendidos. En este caso, estas personas tienen la autoestima o tienen su autoestima es menor y dependen del entorno para lograr sus objetivos. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.